Muy bien. El mensaje esta mañana lo hemos titulado Indolencia. Una palabra sencilla. El significado natural de la palabra es alguien que no siente dolor, indoloro, de ahí viene esa palabra. Pero este término se usa más comúnmente para referirse a cierto tipo de personas que de alguna forma tienen una actitud de apatía, son apáticos, voy a hacer una pausa, antes de que empecemos a señalarnos unos a otros o a darnos codazos, como diciendo ahí te hablan, o que empecemos a pensar en otra persona que pueda tener estas características, le ruego a Dios que como lo ha hecho conmigo me confronte con lo que vamos a estudiar esta mañana, ¿no? Entonces decía yo, la palabra indolencia es para referirse a personas que tienen una actitud apática, o que son flojos, o que son holgazanes, o que son desidiosos, o incluso indiferentes. Son personas a las que nada les conmueve, nada les hace moverse de su forma de ser. Lo grave es que este tipo de personas, por tener ese tipo de actitud, se estancan en su vida. Son personas que se vuelven improductivas, inútiles, por decirlo de una forma más grave, inseguras en sí mismos y de hecho inservibles. La gente que los identifica incluso les pierde toda la confianza. No son personas a las que les podamos encargar una tarea porque tenemos el temor de que no la van a poder cumplir en tiempo y forma. Ahora, a este tipo de personas cuando se les confronta, como la mayoría de nosotros cuando nos confrontan, inmediatamente se ponen a la defensiva, o se enojan, se alteran o se molestan, y es difícil, incluso es difícil hacerles sentir mal por ser indolentes. ¿Por qué? Porque la persona indolente vive una vida muy cómoda, nada le afecta, nada le perturba en su vida. Él quiere seguir así y que nadie lo moleste, no quiere tener que darle cuenta a nadie ni a nada de sus actos. Ahora, se puede ser indolente en algún momento de nuestra vida, o se puede ser indolente por días, por semanas, por meses, tal vez hasta por años. Y tristemente, y lo vamos a ver en la palabra de Dios, hay personas que son indolentes el resto de su vida, toda su vida viven en la indolencia y por ello pierden el sentido de lo que es correcto o incorrecto. Cuando alguno de nosotros cae en este sentido de indolencia, nos hará bien recordar una parte pequeña de la oración de Moisés, ahí en el Salmo 90, cuando dice, versículo 12, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, no perdamos un solo momento de nuestra vida, sino seamos productivos toda nuestra vida. En la porción de las Escrituras que vamos a estudiar el día de hoy, veremos que nuestro Señor demuestra el hecho, demuestra muchas cosas, pero quiero concentrarme en varios aspectos. Demuestra el hecho de que los cristianos siempre seremos la minoría. Siempre habrá menos creyentes que creyentes. Perdón, siempre habrá más personas que no crean en Cristo que los que creemos en Cristo. Y probablemente o seguramente la historia más conocida que tenemos es la historia de Noé. Allá en el libro de Génesis, acompáñenme por favor, vamos a ver algunas porciones. Y para entrar en el contexto, incluso revisaremos una porción del capítulo 1, donde habla acerca de la creación, para entender realmente lo que estaba pasando en la vida de Noé. Vayan conmigo al primer capítulo del libro de Génesis, por favor, y sigan con la vista algunos versículos que les voy a ir señalando.
En el tiempo de la creación, en el capítulo 1, por ejemplo, los versículos 6 y 7, dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y seguramente estos versículos traen duda, ¿va? Pero nuestro Señor no lo deja ahí, nos lo aclara en el capítulo 2 de Génesis, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba de campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esto ya nos empieza a dar un poquito de luz. Imaginemos que en la creación lo que hizo nuestro Señor fue un inmenso invernadero, y estaban las aguas debajo de la expansión, y las aguas cubrían todo el globo terráqueo. Esas son las aguas que estaban arriba de la expansión. De modo que las plantas crecían por sí mismas, no había necesidad de regarlas. Si alguien dice que inventó el invernadero, está equivocado. Lo hizo Dios desde el momento en que Él planeó la creación. Y dice precisamente que nunca había llovido. Luego llamo su atención al capítulo 5, en donde después de que Adán fue expulsado del Edén, nos narra todo el capítulo 5 la descendencia de Adán, el nacimiento de Set, que viene a reemplazar a Abel. Y de Set vienen todas las generaciones, y vemos en el capítulo 5, versículos 28 y 29, dice: vivió Lamec, descendiente de Set, 182 años, y engendró a un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo por el pecado de Adán y Eva. La tierra fue maldecida por Dios. Y luego en el capítulo 6, en el versículo 5, empezamos a leer, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Es decir, todos los seres humanos que habían sido creados se habían corrompido. Versículo 8 y 9 dice: pero de todos ellos, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y luego dice: con Dios caminó Noé. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Cualquier semejanza con la realidad actual no es coincidencia. Y luego, para terminar, versículos 17 y 18 del capítulo 6, le dice Dios a Noé: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De toda la creación, en ese momento, solo 8 personas fueron halladas creyentes. De modo que históricamente vemos que los cristianos siempre hemos sido, seremos minoría. No debe asustarnos eso. Somos pocos contra muchos. Y de eso es de lo que habla nuestro Señor en el pasaje que vamos a leer hoy. Dicho sea de paso, el arca de Noé estuvo 150 días, dice, sobre el mar. En el calendario judío se contaban 30 días por cada mes, es decir, estuvo 5 meses en el mar.
Y esta es una lección para aquellos que no amamos a nuestra suegra. Yo sí la amo. Porque imagínense que estaba Noé, su esposa y sus hijos, y las esposas de sus hijos, y tuvieron que convivir con sus suegros 5 meses. ¿Alguna vez ha estado su suegra 5 meses con usted en su casa? ¿No? Conmigo sí. Y son momentos de felicidad. Hay que amarla, porque de ahí nació mi esposa, de ahí nació su esposo. Muy bien. Bueno, para esto quise decir toda esta historia para entrar en el contexto del mensaje de esta mañana, insisto, de la minoría que representa el cristianismo en el mundo, históricamente. Y quiero que por favor me acompañen a la lectura del pasaje central de esta mañana. Lo vamos a leer al unísono, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos del 13 al 27. Mateo 7, versículos 13 al 27. Vamos a leerlo pausado, respetando las puntuaciones, por favor. Dice así la palabra de Dios, versículo 13 del capítulo 7 de Mateo. Sigan, vamos a leerlo al unísono, por favor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Como hemos tratado ya en otros sermones, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para el creador del universo, el creador de la humanidad, solo hay dos grupos de personas: los que hemos creído, aceptado y confesado a Jesús como nuestro Salvador, y los que creen en alguien o en algo más. Para Dios solo hay esos dos grupos de personas. Siendo más claro, los cristianos y los no cristianos. Desde el momento en que tenemos uso de conciencia, estamos llamados a elegir uno de estos dos caminos de los que habla nuestro Señor. Desde el momento en que entendemos quién es Jesús, lo que hizo por la humanidad,
y lo que Él espera que nosotros hagamos en respuesta a su sacrificio, tenemos la necesidad de elegir si continuamos en el camino espacioso o si entramos por la puerta estrecha para andar en el camino angosto. Y según vimos en el pasaje, vemos en los primeros versículos, dice nuestro Señor Jesús que muchos son los que van por el camino espacioso y pocos son los que entran por la puerta estrecha. Por otra parte, no es casualidad, el pasaje está perfectamente diseñado como toda la palabra de Dios lo es. No es casualidad que después de eso hable no solo de dos caminos, sino de dos tipos de árboles que dan distinto tipo de fruto, ¿va? Y luego nos da dos advertencias: guardaos, dice, versículo 15, de los falsos profetas, y también nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y la conclusión de esta porción de las Escrituras es preciosa, es perfecta. Dice nuestro Señor, aquel que es prudente va a fundamentar su vida sobre la roca es Jesús, no hay nadie más. Jesús es la roca de la que Él mismo está hablando. Y dice, el que oye estas palabras y las hace, no es nada más escuchar la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Y dice, el que las escucha y las hace es un hombre prudente que está fundado sobre mí, sobre la roca, dice Jesús. Pero el que oye estas palabras, toda la palabra, y no la hace, vendrá a la ruina y a la condenación eterna. Dos grupos de personas. Todas estas verdades están intrínsecamente ligadas entre sí y la intención es que nos ayude a identificar en qué clase de camino vas, en qué clase de camino voy y qué estoy haciendo en ese camino con mi vida. Y vemos también el pasaje, yo creo que es el calificativo más tierno o suave que usa nuestro Señor para referirse a los que no creen en Él, les llama insensatos. Aquellos que oyen la palabra de Dios y no la obedecen, les llama insensatos. Versículo 27. De modo que podemos decir, basados en el contexto bíblico, que la insensatez es parte de la indolencia. O dicho de otra forma, también podemos decir que es insensato ser indolente. El indolente es el que escucha la palabra de Dios y no la hace. Ahora, si analizamos a la luz de las Escrituras a la gente que ha entrado por la puerta ancha y que va por el camino espacioso, podemos distinguir algunas características. La primera es muy obvia. Ellos no han reconocido a Cristo como su Salvador y por lo tanto no pueden entender la palabra de Dios, no oyen su voz, sino que oyen la voz del mundo. Sin perder el Evangelio según San Mateo, vaya conmigo por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, ahí puede ver la cita en la proyección. Y acompañe con su vista para leer los versículos 24 al 28. Juan 10, 24 al 28. Dice, y le rodearon los judíos a Jesús, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, ustedes no. Y eso lo confrontamos con el Evangelio según San Mateo también, capítulo 25. Regrese por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y sígame con su vista en estos versículos. Mateo 25, versículo 31 al 34, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas, es decir, aquellos que oyen su voz, de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, es decir, a las ovejas, a los que oyen su voz y lo siguen y lo obedecen, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los cabritos, a los que están a la izquierda, en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, los que oyen su voz y no la obedecen, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es dura la palabra de Dios, pero es la verdad de la palabra de Dios. No son mis conceptos, es la voz de nuestro Señor la que habla. Estas personas que están caminando en el camino espacioso, sus fundamentos son débiles y finitos, es decir, ellos basan su seguridad en cuántos bienes poseen, en qué nivel social ocupan, en su fama. Eso es en lo que ellos basan toda su seguridad, sin entender que absolutamente nada de eso se llevarán a morir. La gente que vive preocupándose por acumular riquezas va en el camino espacioso. La gente que dice, prefiero trabajar que ir a la casa del Señor porque tengo la inseguridad de que tendré suficiente sustento, está caminando en el camino espacioso. Porque el que nos provee de todo es Dios, no es tu trabajo. Por más que te esfuerces, todo lo que puedas acumular esforzándote lejos de Dios, escucha, hermano, hermana, quien me esté escuchando, lo vas a perder tarde o temprano. Es lo que dice Dios. Y aunque llegaras a acumular millones, te vas a ir sin ellos. Y todo lo que hayas adquirido será para alguien más. Mire, Mateo, lo acabamos de ver en Mateo 7, 26 y 27. El pasaje que tomamos como la base del mensaje. Dice que aquel que cimienta sobre cualquier otra cosa que no sea Jesús, descenderá la lluvia, vendrán ríos, soplarán vientos, caerá y será grande su ruina. Hay un pasaje hermoso, sin perder Mateo, acompáñame al Salmo 49, por favor. Salmo 49. Y vamos a leer nada más los versículos del 6 al 14. Dice el Salmo 49, versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Es decir, no puedes comprar la entrada al cielo, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a las tierras, le ponen nombre a su propiedad.
Dice el versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, para disfrutar de las mismas riquezas materiales. Y el versículo 14 dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, es decir, al infierno, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Si vas caminando en el camino espacioso, ese es tu destino. Ahora, según leímos en Mateo, los frutos de estas personas son etéreos, es decir, volátiles, son corrompidos, dice Mateo 7:17, lo que acabamos de leer. Son frutos que no tienen ningún valor para Dios. Ahora, puede ser que cuando cuestionamos a estas personas, algunas de ellas nos digan, y sobre todo a los que han empezado a evangelizar aquí cerca en la colonia, van a escuchar mucho de esto. Hay algunas personas que dicen, no, yo sí conozco a Jesús, sí he oído hablar de Él. Otros dirán, no, yo sí creo en Dios. Otros argumentarán que son fieles en ir a la iglesia. Es más, hay algunos que van diario. Otros pueden decir, yo estoy siguiendo la fe o la religión que me inculcaron mis padres. Otros pueden decir, pues yo nací en una iglesia cristiana. Y todos esos argumentos los usan para excusarse de no recibir a Jesucristo como su Salvador. Lo que no entienden es que ninguna de esas condiciones los lleva al cielo. El ir a la iglesia todos los días, el leer la Biblia todos los días, el haber nacido en una familia cristiana, no es la condición para ir al cielo. Nada de eso te salva. La única posibilidad de entrar al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo, poner nuestra fe en Él. Pero tristemente mucha gente indolente en eso se escuda para no tomar esa decisión en sus vidas. Lo peor del caso, hermanos, es que no solo hay personas en las congregaciones, hay líderes religiosos que están llevando a muchos por el camino espacioso. Vea por favor ahí conmigo en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Cuando vamos cuando asistimos a la iglesia, desafortunadamente muchas personas entran, escuchan lo que dice el que esté al frente y se lo creen todo. Cuando le ponen atención, porque hay muchos que nada más van por cumplir. ¿Verdad? Y lo que está diciendo nuestro Señor es, guardaos de los falsos profetas. Confirma que lo que te está diciendo es la verdad de Dios y no su verdad. Mateo 7:22 y 23 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hay líderes religiosos que no se cansan de hablar en el nombre de Jesús, pero que son falsos profetas. Y es nuestra responsabilidad, los que los escuchamos, identificar si lo que nos está diciendo es cierto o no, con la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo 24:24. Por favor, dale vuelta ya a su Biblia. Mateo 24:24, nuestro Señor Jesús nos advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando no estudiamos la palabra de Dios constantemente, podemos creer todo lo que nos digan.
Porque hay gente que hábilmente usa las Escrituras de mala manera para confundirnos y cambiar la verdad de Dios en mentira. Vaya por favor conmigo, sin perder ahí a Mateo, a primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 1 dice: amados, está hablando a los creyentes, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vea lo que dice el versículos 5 y 6. Ellos, refiriéndose a los falsos profetas, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, los creyentes, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. De modo que ir a la iglesia no es ir a la iglesia por ir y cumplir, sino porque tenemos que escudriñar las Escrituras y asegurarnos que lo que nos dice el que está enfrente, como yo, sea de acuerdo a la palabra de Dios y no una interpretación personal. Es triste, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas caminarán toda su vida por ese espacioso camino, porque además tiene la característica de ser un camino descendiente. No requiere ningún esfuerzo caminar por ahí, ningún esfuerzo. Y a veces cuando los confrontamos, a mí me han dicho algunos de ellos, es que es imposible que tantos millones de gentes estemos equivocados. Los que están equivocados son ustedes, pero son la minoría. La realidad es que se dejan llevar por falsas filosofías, falsas religiones, por sectas, por falsos predicadores, por las modas, por los modos de pensar que arrastran a las multitudes, alejándolas cada vez más de Dios. Y aunque ya he abordado este pasaje en otros sermones, quiero reiterarlo nuevamente. Por favor, acompáñenme a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Recordemos que las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto eran cartas de amonestación. Corinto era un puerto con gran actividad comercial, llevaba gente de cualquier parte del alrededor, y por lo tanto las iglesias estaban llenas de gente que traía otras creencias, otras costumbres, otras filosofías. Entonces el apóstol Pablo estaba tratando de traer a la iglesia de Corinto a la verdad de la palabra de Dios, y entonces les dice en el 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí voy a hacer una pausa. Los injustos, los cristianos, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, dice que ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados. Por eso dice, los injustos, aquellos que no han sido justificados, no heredarán el reino de Dios. Luego continúa diciendo: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si usted va caminando cerca de los que van por el camino espacioso, los va a oír y los va a identificar con cualquiera de estas características, o con todas ellas. Son maldicientes, ¿no es cierto?
son estafadores, son mentirosos. Lo peor del caso, son homosexuales, son lesbianas. Y dice claramente nuestro Señor, ninguno de ellos heredará el reino de Dios, que no los engañen. Lo que dice la palabra de Dios. Y le vuelvo a decir a esas personas que están en esos pecados, lea el versículo 11 con toda claridad. Dice el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia de Corintio, a los que ya son cristianos, les dice el versículo 11, y esto erais algunos, es decir, de esos convertidos al cristianismo, algunos eran homosexuales, lesbianas, mentirosos, estafadores, etc. Y le dice el apóstol Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De modo que así estés en el pecado más terrible que puedas estar, hay esperanza para ti. Si tan solo aceptas a Cristo como tu Salvador. Ahora, en el pasaje central existe un segundo grupo al que se refiere nuestro Señor, grupo de personas que vamos por el camino angosto y se nos distingue como cristianos. Ser cristiano entonces implica que nos salimos del camino espacioso y tomamos la decisión de entrar por la puerta, que es Jesús, al camino angosto. Vea cómo dice nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Versículo 7 al 11. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7 al 11. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy, dice Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 14 vuelve a decir nuestro Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como vimos en el Evangelio según San Mateo, dice el Señor Jesús, apartaré a las ovejas de los cabritos, las ovejas que entraron por la puerta es Jesús. Es la única puerta para poder entrar a este camino angosto. No hay otra. Y es en ese preciso y precioso momento en que entramos por medio de Jesús al camino que apenas comienza nuestra vida en el cristianismo. Es el primer paso. Cuando atravesamos la puerta a través de la vida de nuestro Señor Jesús, estamos dando apenas el primer paso en un nuevo camino. Y Dios espera, como dice en Lucas 9:23, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Ese es el principio de la vida cristiana. En el momento en que atravesamos esa puerta, dejamos nuestra vida atrás, nos negamos a nosotros mismos para seguir a Jesús. Ahora, quiero llamar su atención a la primera palabra que usa nuestro Señor Jesucristo en el pasaje central. Dice, entrad. Está usando la forma imperativa del verbo. Y eso implica una acción. Entrad. Él no nos va a jalar. La puerta está cerrada. Nosotros la tenemos que abrir. Es entrar. Tienes que entrar.
Es una acción que tienes que hacer por tu propia voluntad. No porque alguien más te empuje o te jale, es porque confías en Jesucristo y entras a través de Él a la vida eterna. Y esa palabra la usa nuestro Señor Jesús porque es un modo de decir, es urgente. Es urgente que dejes el camino espacioso y entres por la puerta del camino estrecho. Y obviamente al entrar a este nuevo camino debe significar una nueva vida. Debes estar empezando a dejar tus viejos hábitos, porque es un nuevo camino. Ya no vas a escuchar la voz del mundo para tomar decisiones, ahora vas a escuchar la voz del buen pastor. Él es el que te guiará por este nuevo camino. Debes de dejar de escuchar otras filosofías, otras creencias, otras religiones. Ahora debes de seguir la voz de tu pastor, el pastor de las ovejas. Mire lo que cambió en nuestra vida, según dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Está hablando a una iglesia, obviamente, a los que ya son creyentes. Y les dice, nos dice, y Él, es decir, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La gente que va caminando por el camino espacioso está muerto en sus delitos y pecados, todos los que leímos en la primera carta a los Corintios. Y luego dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿quién? Del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora Jesús nos guía por este camino hacia la vida eterna, no hacia la perdición. Y aquí cabe la pregunta, ¿podrá acaso un cristiano ser indolente? ¿Qué características tenemos los cristianos que caminamos por el camino estrecho? Mire, hay quienes viven esforzándose genuinamente por servir a Dios, por cumplir el llamamiento de Dios, día tras día, como si jamás hubieran hecho nada para Dios. Dice el apóstol Pablo también ahí en Filipenses, de vuelta a Efesios, si todavía está ahí, y vaya a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, pasaje hermoso, versículo 12. Y esta es una característica de cristianos que no son indolentes. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, todo lo que yo creo que he hecho para Cristo, ya lo olvidé, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la actitud de un cristiano. No se vanagloria de lo que ha logrado en la vida cristiana, no, lo olvida. Oye, es que gracias a mí ya se salvaron fulanito y perenganito. Oye, gracias a mi predicación. Oye, no, y gracias a... Dejando todo lo que está atrás. Está olvidado. Es como si no hubiera hecho nada para Dios. Ese cristiano no es indolente, ese cristiano se extiende hacia el frente para alcanzar el llamamiento supremo de servicio. Hay otros cristianos
que se esfuerzan por jalar o empujar a los que son débiles en la fe. Vaya a 1 Tesalonicenses, por favor, acompáñenme ahí. 1 Tesalonicenses, después de Filipenses sigue Colosenses, y la siguiente carta es Tesalonicenses. Y en el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, indolentes, que alentéis a los de poco ánimo, indolentes, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hay hermanos que se esfuerzan a exhortar a aquellos que son débiles en la fe y los están tratando de jalar, de arrastrar hacia el crecimiento espiritual o de empujar al conocimiento de las Escrituras. Hay otros cristianos que no son indolentes, que se esfuerzan por llevar el Evangelio a toda persona que Dios pone en su camino. Este versículo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5, podría ser utilizado para un sermón precioso. Son 4 frases que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Ese solo versículo sería hermosísimo para preparar un sermón muy poderoso. Y aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que Timoteo era evangelista. Ese no es un cristiano indolente. Pero habemos cristianos que mantenemos nuestras Biblias cerradas toda la semana y el domingo llegamos con nuestra Biblia a la iglesia cargada en nuestros brazos como si la amáramos entrañablemente. Pero de lunes a sábado, a veces nos levantamos el domingo y ¿de dónde dejé la Biblia? Es triste, no lo digo yo, pero es verdad. A mí me ha pasado, yo lo confieso. Hay días que no estudio lo que debería de estudiar. Dice el salmista, Salmo 119, 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, todo el día es ella mi meditación. Pero ahora vemos cristianos indolentes que solo el domingo nos acordamos que tenemos una Biblia. Hay otros que se conforman o nos conformamos con cumplir, entre comillas, yendo al templo casi todos los domingos. Y a veces a los estudios. Y muy rara vez a la escuela dominical, muy temprano. Acuérdense que una de las características del indolente es la persona floja, holgazana, que sí se puede levantar temprano para muchas cosas, pero no para ir a la escuela dominical. Dice Santiago 2:17, según yo me lo sé de memoria, pero no quiero equivocarme. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tu fe la compruebas obedeciendo a Dios
Y Dios no te dice, ve a la iglesia cualquier día. Si vas el sábado, cuenta para el domingo, ¿eh? Tampoco te dice, ve una hora. El mandamiento es santificar el séptimo día. Es día de reposo para el Señor. Por último, vemos otros indolentes quienes meditamos en la palabra de Dios, pero vamos caminando entre el grupo de cristianos. Somos miembros de una iglesia, pero como que tratamos de aparecer desapercibidos. Hay una oportunidad de servicio y como cuando estamos en la escuela y el maestro va a hacer una pregunta, empezamos que no me voy a preguntar a mí. Y así somos algunos creyentes en la iglesia. Vemos una oportunidad de servicio. Ay, que no digan mi nombre. Eso se llama ser indolente. Si está pasando por enfrente de ti la oportunidad de servir al Dios Todopoderoso. Mire el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Téngame paciencia, yo voy a terminar. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Pasaje hermosísimo, tan hermoso como confrontativo. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Vamos a leerlo al unísono. Dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, si no llevamos fruto, no podemos decir que somos discípulos del Señor. Y como nos decía el pasaje central, el Señor Jesús dice que hay árboles. Interesante. Dice que los dos árboles dan fruto, tanto el bueno como el malo, pero obviamente el árbol malo da fruto malo. Y el árbol bueno, que debe ser el cristiano, debe dar buenos frutos. Entonces vamos a concluir para que ya descanse. Así como el camino espacioso va en sentido descendente, el camino angosto va en camino ascendente. La vida cristiana no es fácil. Cualquiera que le diga que es fácil es un falso profeta. ¿Okay? De modo que si un camino va hacia abajo, al infierno, y el otro va hacia el cielo, es imposible que estemos caminando por dos caminos al mismo tiempo. No puede tener usted un pie en uno y en otro. Por eso necesita analizar su vida para decir en qué camino estoy realmente caminando. Estoy siendo indolente a veces, algún día, toda la semana menos los domingos. De modo que el primer paso es reconocer en qué camino estoy. Yo lo quisiera que hiciéramos esta mañana. Ahora,
Si sabes que vas por el camino espacioso, si tienes la humildad para reconocer que vas en el camino espacioso, no puedes perder un solo instante. Tienes que hacer un alto en el camino, tienes que aceptar la invitación de nuestro Señor Jesucristo para entrar por medio de Él, que es la puerta al camino angosto que lleva a la vida eterna. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17. Escúcheme. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú te estás dejando guiar por el mundo, el amor del Padre no está en ti. Porque sigue diciendo, porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta de la diferencia de los dos caminos? Y si ya vas por el camino que lleva a la eternidad, a la vida eterna, no te permitas ser uno más del montón. No seamos, me incluyo, no seamos indolentes. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo de Cristo, los creyentes? Efesios 4, versículos 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, no nada más un miembro u otro, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El llamado de Dios, el último mandamiento de su iglesia, es ir y hacer discípulos. Y si hemos demostrado con nuestra falta de obediencia que nuestra prioridad es cumplir ese mandamiento, estamos siendo indolentes ante ese mandamiento. Tal vez por momentos, por días o por semanas o por meses, no lo sé, pero estamos siendo indolentes en cuanto a las cosas de Dios. Estamos siendo apáticos al llamado. O estamos siendo flojos o holgazanes, o estamos indecisos, o simplemente, lo peor, estamos indiferentes. Todo eso quiere decir ser indolente ante las cosas de Dios. De modo que concluimos que el no hacer la voluntad de Dios es igual a ser indolente. No dar fruto para Dios es símbolo de indolencia. No ejercer tus dones todos los días o ejercerlos solamente los domingos es ser indolente. No servir a Dios es lo mismo que ser indolente. De modo que no te arriesgues, como dice el versículo 23 del capítulo 7 de Mateo, a ser desconocido por Dios, por Jesús, cuando estés en su presencia. Que no vaya a ser que nos diga: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo digo con todo amor. Si algo de lo que escuchaste te hirió, te lastimó,
No sé si realmente va a pedirte perdón, pero eso quiere decir que el Espíritu Santo te está hablando. Y yo no lo digo para lastimarte, para ofenderte, para hacerte sentir mal. Lo digo porque estoy llamado a predicar la palabra de Dios, y no nada más las partes bonitas de la palabra de Dios, sino aquellas que nos hacen reaccionar, las que nos exhortan para ser más como Él quiere que seamos. De modo que si algo así sucedió, no me culpes a mí. Es Dios quien está hablando en tu corazón. Espero que esta mañana lo hayas escuchado. Les invito a cerrar sus ojos para tener una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por la fuerza de tu palabra, por el poder transformador de tu palabra, que nos hace ver y entender cuando no estamos siendo obedientes a ti, Señor. Te suplico que no sea una confrontación de un momento, sino que día tras día tu Espíritu nos esté recordando que no podemos perder un solo instante, Señor, para servirte, porque así tú lo quieres, porque para eso nos has llamado. Y te ruego, Padre, para aquellas personas que aún no han reconocido a tu Hijo Jesucristo como su Salvador, que toques su corazón, Señor. Que al escuchar este mensaje dobleguen su orgullo, que tengan el valor y la humildad de reconocer que han pecado, que están en un camino espacioso, cómodo, que les lleva a la perdición, y que tomen la decisión de entrar por la puerta estrecha al camino de la vida eterna. Si hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión, invito a que ahí en su lugar levante su mano y me permita hacer una oración por usted. Si quieres asegurarte de que no irás al infierno al morir, sino que tendrás la vida eterna, levanta tu mano ahí donde estés y permíteme orar por ti. No permitas que el orgullo, la vanidad, las ataduras de este mundo que tengan esta decisión en tu corazón. Muy bien. Padre, te pido también por los que ya somos tuyos, Señor, que no nos permita ser indolentes en ningún momento, que no desaprovechemos ninguna oportunidad de todas las que nos das, Señor, para servirte, sino que seamos fieles a tu llamado, Señor. Suplicamos con humildad, con gratitud también, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Y suplicamos que respondas a estas peticiones en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro intercesor ante ti. Y solo a ti, Padre eterno, Dios trino, sea toda la honra, toda la gloria, majestad, imperio y potencia, desde la eternidad y por la eternidad. Amén. Amén.